actitud del padre o tengo la actitud del hijo menor, y ahora miremos la actitud del hijo mayor. ¿Cómo era el hijo mayor? Una persona muy correcta, moral y éticamente. Muy correcto, ¿cierto que sí? Dice: Padre, yo te he obedecido en todo. Y si tú te das cuenta, el padre no desmintió al hijo frente a su declaración. No le dijo: olvídese, usted está exagerando. ¿Cómo así que me obedece en todo? Acuérdese que tal día usted hizo tal cosa. No, el padre validó el discurso del hijo. Sí, es verdad, usted es así. Es que yo siempre he estado contigo. Es que yo siempre te he obedecido. Es que yo siempre he hecho todo aquello que tú esperas que yo haga. Yo siempre te he servido. Y el padre le dice: sí, eso es verdad. Usted tiene esas características. Y posiblemente eso nos puede identificar hoy a nosotros como iglesia, como cristianos. Decimos: sí, algún día fui como ese hijo menor, pero hoy no. Hoy soy una persona correcta. Hoy soy una persona ética. Hoy soy una persona moral. Soy una persona cumplidora de los deberes cristianos. Tú no me puedes señalar ningún pecado que yo haya cometido esta semana, porque yo he actuado tal como la Biblia lo dice. Y podemos identificarnos perfectamente como ese hijo menor. Ese hijo mayor, perdón. Bueno, están pilas. Está bien. Pero date cuenta que ese hijo mayor también tenía otras características. Y las puedes encontrar ahí también en la Biblia. Dice que en el momento en que se acercó a la casa y se dio cuenta de que había una fiesta porque su hijo, pues porque su hermano menor había llegado, dice que inmediatamente, ¿cuál fue su reacción? Se enojó, se llenó de ira, ¿cierto que sí? Una persona indiferente, una persona indolente, amador de sí mismo, de su posición y de sus bienes, ¿cierto? Él estaba preocupado no por la perdición de su hermano. Por la historia dice que era su único hermano, porque dice que era un padre que tenía solamente 2 hijos. Entonces era su único hermano. Imagínate tú eso. Pierdes a tu único hermano y cuando ese hermano vuelve, la preocupación tuya es: la plata la van a volver a repartir. Mataron al becerro gordo, el que me correspondía a mí. ¿Qué te dice a ti de esa actitud, de lo que había en el interior de ese hombre? Una actitud egoísta, una actitud egocéntrica, una actitud materialista, ¿cierto? En la cual simplemente mi valor como persona me lo da esa, entre comillas, ética y esa, entre comillas, moral que yo vivo, y utilizo mi ética y utilizo mi moral para validarme a mí mismo como el juez de los demás. Entonces tengo la capacidad de hacer señalamientos y decir: usted no es, usted no cumple, a usted le falta, usted no es digno, ¿cierto? Porque es que yo sí soy. Y ciertamente cada vez que tú ves a una persona criticando a otra, esa persona a sí misma se está validando y diciendo: yo puedo criticar a fulano de tal, o yo puedo descalificar a fulano de tal, porque es que yo soy mejor que esa persona, ¿cierto? Y lastimosamente, en muchas ocasiones, nuestro cristianismo se reduce a eso. Nuestro cristianismo se reduce al hecho de que yo dejé de ser ese hijo menor, o nunca lo fui, y yo soy ese hijo mayor que obedezco al Padre. Yo soy ese hijo mayor que no malgasta sus bienes, pero tristemente manifestamos o comenzamos a encarnar esa misma actitud que vemos en este hombre denominado aquí el hijo mayor. Actitud de indiferencia, actitud de juicio, actitud de falta de misericordia. Y lógicamente esto hace con que se pierda la esencia de lo que es el verdadero cristianismo y caigamos en lo que es simplemente la religiosidad del momento. Volvamos nuevamente al versículo 1 y 2 que leímos cuando iniciamos esta enseñanza. Una vez más, en el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. Ahora mirémonos nosotros
ya de una manera personal y práctica. En tu trabajo, en tu oficina, en tu empresa, en lo que tú haces, en tu vecindario, en tu familia con los que no son cristianos, ¿cómo se sienten los pecadores al lado tuyo? Los pecadores se sienten atraídos hacia Jesús por la forma como tú les hablas, por la forma como tú te conectas con ellos, por la actitud que ellos pueden ver en ti, la emoción que pueden ellos ver en ti que generan en tu vida. ¿Ellos se sienten atraídos hacia Jesús por tu vida? ¿Sí me hago entender en la pregunta? ¿Tú eres un imán que atrae a los pecadores? En tu círculo de amigos tú podrías decir: tengo un círculo de amigos que son pecadores, cumplen con lo que la Biblia dice de pecadores y publicanos, y se sienten atraídos hacia Jesús por mi vida. ¿Tú podrías decir que eso está pasando hoy en tu vida? Y hago una diferencia. No es que el pecador se siente identificado contigo porque es que tú también estás en el mismo pecado, ¿cierto? No, ellos son súper bien. Yo tengo un montón de amigos, sí, y son bien pecadores y nos sentimos súper identificados. Es más, vamos a las mismas discotecas, echamos los mismos chistes, escuchamos la misma música. No, ahí estás en la mala, porque estás en ese grupo, necesitas arrepentirte. Estamos hablando para los ya arrepentidos. Si tú te concibes como una persona verdaderamente cristiana, una vez más vuelvo y te lo digo, sientes que tu vida atrae al pecador y el pecador dice: es que yo no sé, pero cuando estoy contigo me siento más cerca de Dios. ¿O cómo se siente el pecador a tu lado? O sencillamente no se siente porque tú lo mantienes a metros de distancia, a años luz de distancia. ¿Qué está pasando contigo? Porque vuelvo y repito, frente a Jesús, siendo Dios, el pecador siendo un hombre santo, santo como hombre y santo como Dios, pero a pesar de eso, los pecadores se sentían supremamente cómodos con él. Y date cuenta de una cosa: no se sentían cómodos con su pecado, pero se sentían cómodos con Jesús y con su mensaje. Cómodos con el pecado no se sentían, porque la sola presencia de Dios hacía con que su conciencia de pecado se exacerbara. Es decir, el pecador se sentía mucho más pecaminoso cuando se acercaba a Jesús que cuando estaba lejos de Jesús, pero al mismo tiempo tenía una sensación de gracia, de esperanza, de aceptación. ¿Por qué digo yo esto? Porque si tú ves personajes con los cuales Jesucristo interactuaba, porque no en vano decían, los fariseos decían: este hombre recibe a los pecadores y con ellos come. Date cuenta de esto: con ellos come. Comunión, casi que podríamos decir intimidad. Pero estos pecadores, cuando se acercaban a Jesús, ellos comenzaban a desarrollar una profunda conciencia de pecado. Trasladémonos a la historia de Zaqueo. Jesucristo va caminando, Zaqueo mira, un publicano por cierto, un ladrón, mira a Jesús, Jesús le echa una miradita ahí y le dice: Zaqueo, esta noche vamos a comer juntos, nos vemos en tu casa, ¿cierto? Y Zaqueo dice: perfecto. Y si tú lees con detenimiento la historia de Zaqueo, en la historia no dice que Jesús pronunció ninguna palabra. No se paró Jesús y dijo: uy, siento un espíritu inmundo de pecado en este lugar, ¿cierto? Siento un espíritu de robo. ¿Alguien siente lo mismo? No. Dice que Jesús entró y se sentó a comer con Zaqueo. Y en medio de la comida Jesús no dijo nada. Pero en medio de la comida Zaqueo se levanta y dice: oiga, yo soy un ladrón. Yo soy un ladrón, yo he robado a medio mundo. Y la verdad es que yo necesito arrepentirme el día de hoy. Y a los que les he robado les devuelvo, no solamente lo que les robé, sino duplico lo que yo les robé. Jesucristo no dice nada. Dice: un aplauso para Zaqueo. No, tampoco. Jesucristo sigue comiendo, imagínatelo ahí en la cena, tomándose su copita de vino, porque dicen que a Jesús le gustaba tomar vino. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿cierto? Comiendo su pedacito de carne, porque dice que a Jesús le gustaba la carne, no era vegetariano, ¿cierto? Y cuando Zaqueo acaba de hacer toda su declaración de arrepentimiento, Jesucristo lo mira y dice:
hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sigue comiendo, la fiesta se acaba. Interesante, ¿cierto que sí? Interesante. La presencia de Jesús hacía con que el pecador desease arrepentirse. Pero la presencia de Jesús también hacía con que el pecador tuviese esperanza en sí mismo. Puede haber perdón, puede haber una reconstrucción de mi proyecto de vida, puede haber una segunda oportunidad para mí. Y sentía en Jesús la llegada de esa segunda oportunidad. ¿Cuántos han necesitado alguna vez en su vida que les den una segunda oportunidad? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Lo han sentido? ¿Cómo se siente cuando tú estás necesitando una segunda oportunidad? El esposo que metió la pata y lo pillaron. Y le dice a la esposa, perdóneme que yo le prometo que no lo vuelva a hacer. Y cuando le dicen, listo, le vamos a dar una segunda oportunidad. ¿Cierto? Chévere. Aquel que perdió su empleo y recibió un nuevo empleo, aquel que necesitaba el perdón y recibió el perdón, independiente de la circunstancia que sea. Pero cuando se recibe una segunda oportunidad, es fabuloso, es excelente. Y una vez más, el carácter del Padre es el carácter del Dios de las segundas y de las terceras oportunidades. Y es lo que encuentra el pecador en Jesús. Una unión entre la justicia, la santidad, la perfección, pero al mismo tiempo la gracia, la misericordia y la esperanza. Tienes esperanza de una segunda oportunidad. Jesús encarnaba en sí mismo y encarnaba en su mensaje esa actitud. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, a nivel individual, en lo personal, tú como cristiano, tú estás encarnando estas dos características y el pecador que está a tu lado, en tu familia, donde sea, está percibiendo en ti eso que tú has adquirido del Señor Jesucristo, de la fe que tú profesas. La gente realmente se siente acepta, independiente de su condición y situación, se siente acepta por ti. Y vuelvo y repito, no es aceptar el pecado, porque aquí no estamos hablando de bajar el estándar. De decir, no, sí, pues es que hoy en día todos tenemos que aceptarnos en la diversidad. No es ese mensaje barato. ¿Sí? No es eso. Es el hecho de que el estándar bíblico se mantiene. Lo que es bueno, lo que es santo y lo que es pecaminoso es pecaminoso. Es mantener el mismo estándar. Pero dentro de ese mismo estándar, la persona en medio del pecado, la persona que ha caído, la persona que ha perdido su proyecto de vida, la persona que se equivocó, la persona que pecó contra ti, esa persona siente en ti que en ti va a encontrar una segunda oportunidad. Tu hijo siente que en ti puede encontrar como padre o como madre esa segunda oportunidad. Tu esposo o tu esposa pueden encontrar en ti esa persona que va a dar esa segunda oportunidad. ¿O qué encuentra tu familia en ti? ¿Qué encuentran tus compañeros de trabajo? ¿Qué encuentra esa gente que te rodea a ti en el día a día? Porque vuelvo y repito, la unión entre la santidad y la misericordia fue lo que marcó la diferencia entre Cristo y la religión de la época y los religiosos de la época. La segunda actitud que vemos en el versículo 2 es la de los fariseos, ¿cierto? Murmuradores. Seguramente este hijo mayor de la parábola que acabamos de estudiar, seguramente este hijo mayor era de los principales de ellos, porque perfectamente encaja en sus características, ¿cierto? Esos pecadores, ¿cierto? Qué pereza tenerlos aquí, qué embarrada tenerlos aquí, ¿cierto? La tendencia nuestra es a estandarizar lo que nosotros somos. A mí me gusta la gente que es como yo, a mí me gusta la gente que piensa como yo. La gente que se viste como yo, que tiene mi mismo nivel educativo, que habla como yo, a esa gente me gusta tenerla a mi lado. Pero cuando esa es mi característica, ojo, cuidado con lo que voy a decir. Puedes ser una persona que ha sido alcanzada por la gracia. Vas a ser una persona que va a alcanzar salvación, claro que sí. Vas a ser una persona que va a alcanzar bendición, sí, claro que sí. Porque es que tú actúas correctamente. Tú actúas éticamente
Y cualquier persona que obedezca los mandamientos de Dios, tal como están en la Biblia, va a ser muy, pero muy, muy bendecido. Entonces el problema no es la salvación tuya, la tienes asegurada en Cristo. El problema no es la bendición en tu vida, la tienes asegurada en Cristo y por el estilo de vida que tú tienes. Pero ¿sabes una cosa? En el reino de los cielos vas a ser una persona seca, árida, inútil, que no se va a poder multiplicar en ninguna otra persona. Un excelente miembro de iglesia, el tipo de persona que queremos tener en esta iglesia o en cualquier iglesia, ¿cierto? Deseable, porque es la persona ideal. Eres el profesional ideal, tienes la economía ideal, tienes la familia ideal. Pero ¿sabes una cosa? No puedes ganar a nadie para Cristo. Tu matriz espiritual es estéril y nadie se puede sentir atraído hacia ti. ¿Sabes por qué? Porque estás tan contento con esa vida que tienes y estás tan feliz en esa burbuja ética, moral y espiritual que construiste, que nadie puede penetrar esa burbuja para poder conocer a un Cristo de amor y a un Cristo de misericordia en tu vida. Y es importante reflexionar sobre eso, porque no basta con ser buenos. Ser buenos es genial, es un regalo de Dios. Lo que tú eres es un regalo de Dios. No es mérito tuyo, es un regalo que Dios te dio. La familia que tienes, los hijos que tienes, es un regalo de Dios. Genial, yo te felicito por la vida que tienes. Pero la otra parte que te acabo de decir es muy importante. La gente necesita percibir la gracia, el amor de Dios en tu vida, la aceptación de Dios en tu vida, para que realmente ellos puedan llegar a conocer a Cristo de la manera como Cristo quiere darse a conocer, como el Padre de misericordia, por medio de lo que tú transpiras en términos espirituales, emocionales, de tu conducta, de tu carácter. ¿Sí nos entendemos? Esto es súper importante, porque es que si no damos el siguiente paso al que les estoy invitando en esta mañana, a encarnar eso, necesariamente nos vamos a quedar con una hermosa religión, con un hermoso Cristo. Y vuelvo y les repito, yo le decía a un grupo de la iglesia esta semana: ustedes son bonitos, son lo mejor que yo conozco como personas, pero ¿por qué no ganan almas para Cristo? ¿Cierto? Tú puedes ser la persona más bella del mundo en términos espirituales y, como te digo, familiares, emocionales. La gente te puede admirar en todos los aspectos de tu vida. Pero la pregunta es, ¿por qué no ganas almas para Cristo? ¿Por qué el pecador no se siente atraído? ¿Por qué no se siente seducido como se sentían con la persona de Jesús? ¿Por qué en muchas ocasiones ellos no quieren llegar a la iglesia donde tú te congregas? ¿Por qué? Es importante que nosotros lo miremos y que digamos, tal vez sea el momento de tener un cambio.